Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Casorrán y vivo en Barcelona, España. Soy la coordinadora de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que es una red estatal de entidades municipales y de otras administraciones públicas que, bueno, que trabajamos conjuntamente para conseguir que la bicicleta se normalice en nuestras ciudades. También soy la responsable de bicicleta del área metropolitana de Barcelona, que es una administración pública formada por 36 ayuntamientos y bueno, en el que trabajamos también conjuntamente para conseguir normalizar el uso de la bicicleta. Y bueno, agradecer a la organización de poder participar como red de ciudades de bicicleta en Conviti y nada, a ver si podemos compartir alguna cosa que os parezca interesante. Básicamente vamos a tratar tres temas. El primero es qué pueden hacer y qué están haciendo las ciudades, ¿no?, para favorecer el uso de la bicicleta. El segundo tema es por qué la bicicleta es tan importante en esta época que estamos viviendo de pandemia. Y el tercer punto, ya para terminar, será compartir el plan de choque que desde la Red de Ciudades para la Bicicleta hemos elaborado con 12 medidas. Empezamos, ciudades y bicicletas. Así se vería Londres en caso que la contaminación del aire fuera visible. Lo malo es que no es visible, por tanto para muchos es como si no existiera, ¿no? Eso creemos que ya está siendo superado porque, bueno, a nivel científico, ¿no?, se sabe sobradamente, ¿no?, todos los efectos que provoca la contaminación del aire sobre nuestra salud, no solo física, pero también mental, luego por el tema de la contaminación del ruido, la contaminación acústica. Por otro lado, también conocemos, ¿no?, todos los efectos de generación de gases de efecto invernadero que genera el tráfico, por tanto, cambio climático, y en esta situación ya no es cambio climático, sino que estamos hablando ya de emergencia climática, que parece que la hemos olvidado por la emergencia sanitaria actual, pero es la que perdurará. Y luego, en tercer lugar, también se está demostrando a nivel científico que la emergencia sanitaria tiene una relación muy directa con la contaminación de la atmosférica en las ciudades. De hecho, hay una relación directa entre mayor mortalidad por la COVID-19 en aquellas zonas más contaminadas, ¿no?, del planeta. Y bueno, también se está demostrando que incluso el coronavirus también se traslada, ¿no?, por las partículas de contaminación del aire. ¿Qué pasó en nuestras ciudades? Nuestras ciudades eran, muchas de ellas, ciudades romanas, ¿no?, que tienen milenios de historia, sobre todo en este lado de Europa, ¿no? Y, y de repente, nada, el siglo pasado, pues empezaron a llegar unos vehículos que se vendían como símbolo de progreso, de libertad, de bonanza, y fue el siglo pasado, pero básicamente la expansión llegó sobre todo hacia la segunda mitad, ¿no?, del siglo pasado. Y nada, entonces en menos de un siglo nuestras ciudades cambian completamente su apariencia, su distribución del espacio público y de repente pues se sitúa un vehículo de motor que en aquel momento pues era además muy ruidoso, ¿no?, y aún más contaminante que ahora seguramente, porque había menos unidades. Y los peatones pues son expulsados hacia los laterales, ¿no?, de las calles. O sea, vemos fotos de inicios del siglo XX en Barcelona y ves a todos los peatones en el centro de la calzada, ¿no? Y no eran peatones, eran ciudadanos que estaban disfrutando del espacio público, y conforme van llegando cada vez más vehículos de motor, pues los ciudadanos se van convirtiendo en peatones y, y nada, quedan pues eso, reducidos en un espacio pequeño al lado de las fachadas, y luego ya encima llegan los semáforos, ¿no? Y encima te dicen cuándo puedes pasar y cuándo no, para salvar tu vida. Y bueno, nada, y apenas para el 20% de la población, ¿no? Porque no nos engañemos, en las ciudades poco más del 20% de la población se mueve en coche y tiene acceso a un coche, ¿no? Entonces, este 20% de la población, el 25% en el mejor de los casos, llega a ocupar hasta el 70% del espacio público, ¿no? Y bueno, y no solo ocupación del espacio público, ya sabemos los centenares de miles de muertes que ocasiona cada año, bueno, por los accidentes de tráfico, también por la contaminación atmosférica, también como comentábamos, ¿no?, los aspectos de ruido sobre la salud mental, que eso lo hemos valorado mucho
en estos meses de confinamiento, como hemos estado 2 meses confinados aquí en España, y bueno, y la falta de ruido en la vía pública se ha valorado muy positivamente por la ciudadanía, ¿no? De repente hemos oído más pajaritos desde casa, hemos oído pues, el silbido del viento y hemos percibido elementos que hasta ahora en la ciudad no éramos conscientes de ello, ¿no? Yo creo que ahora pues ya lo empezamos a echar de menos. Y luego pues el aspecto de emergencia climática evidentemente también es un factor a tener muy en cuenta, ¿no? Por la contribución de la movilidad en ciudades. Pero entramos en el siglo XXI y bueno, de repente bicicletas que ya existían evidentemente antes que los automóviles, pues parece que vuelven a reaparecer en la ciudad, ¿no? Y la gente se da cuenta de que los desplazamientos que recorremos no solo en las ciudades, sino también en las metrópolis, pues apenas superan los 5 kilómetros y que son unos kilómetros, es una distancia muy, muy eficiente para ser para ser recorrida en bicicleta. Y de repente pues aparecen también los llamados VMPs, vehículos de movilidad personal, que incluyen pues, los patinetes eléctricos, las ruedas, los monociclos, todo esto que va propulsado por un motor y que comparte también espacio con las bicicletas, ¿no? Porque su velocidad se supone que es de máximo 25 kilómetros por hora. Esto en España está ahora regulado así. Hace unos meses tampoco, pero se supone que van de los 6 a los 25 kilómetros por hora. Entonces, son vehículos que sumados, pues en Barcelona ya suman más del 4% de la movilidad, por ejemplo, y urbana, y necesitan espacios pues de los que llamamos entre 15 y 30 kilómetros por hora. ¿Qué más? En España se venden más de 3.000 bicicletas al día. Estos son datos de ANDE y esto representan más de 1 millón de bicicletas al año. De hecho, en el periodo 14-16 se vendieron en España más bicicletas que coches. Esto para cuando hablamos de la generación, de la economía, de los puestos de trabajo, etc. El sector de la bici, de hecho, genera 22.000 empleos directos y otros 10.000 indirectos. Y aquí, además, habría que sumar muchos empleos que son indirectos que aún a día de hoy no se están contabilizando como bicicleta, como el sector de la bicicleta. Y bueno, luego hay un aspecto muy importante que estamos viendo en las ciudades, que es bueno, que tenemos que convivir, ¿no? Porque el espacio es limitado y bueno, con el coche no pudimos convivir porque nos expulsó directamente, ¿no? Del centro de las calles, pero todos los demás tenemos que convivir, incluso también con los coches. El espacio es muy limitado, sobre todo en las ciudades antiguas, compactas, ¿no? Como europeas, como la de Barcelona en concreto. Entonces no nos podemos permitir que cada tipo de usuario tenga su espacio segregado, ¿no? O sí que lo podemos hacer en algunas vías, pero no en la mayor parte de la ciudad. Pero nos falta educación vial. Luego lo comentaremos esto. Entonces, a veces nos falta conocer las necesidades de la otra persona, del otro usuario de la vía pública, para entender cómo respetarnos mejor y cómo poder convivir, ¿no? De una forma más segura y cómoda para todos. Bueno, como os comentaba, la red de la bicicleta ya somos 126, creo, municipios españoles y otras administraciones. Y nuestro compromiso es muy claro, es convertir nuestras ciudades en 100% ciclables. Y esto sí que parece, no sé, tan fácil o tan complicado, no sé, porque es como un objetivo muy simple, ¿no? Y simplemente pedimos que, igual que a día de hoy, pues puedes llegar en motocicleta o en coche o a pie a cualquier lugar de la ciudad, pues también puedes hacerlo en bicicleta, ¿no? De una forma, pues, segura y cómoda, ¿no? Por lo menos en las mismas condiciones en las que se llega en coche y en moto. En la foto veis Sevilla, que es una de las ciudades de Cepsa bicicleta. Y bueno, esas son las 6 líneas de acción que estamos trabajando desde las ciudades para conseguir pues este objetivo, ¿no? Por un lado, buscamos una red continua y segura. En segundo lugar, necesitamos aparcamientos seguros de bicicletas. En tercer lugar, el tema de la educación vial obligatoria. También hablamos de distribución urbana de mercancías en bicicleta y de cómo promoverlo. Luego también es muy importante hacer un seguimiento de la oferta y de la demanda para saber cómo, cómo están afectando las diferentes actuaciones, ¿no? Que estamos implementando. Y ya por último, pues diferentes medidas que pueden ser muy diversas de fomento de la movilidad en bicicleta, sobre todo de la movilidad cotidiana, ¿no? Para ir a la escuela y al trabajo. En relación al primer tema, tenemos que diferenciar dos espacios en la ciudad, ¿no?
Una es las vías básicas, que es aquellas principales por donde los vehículos de motor van a circular a 50 kilómetros por hora. Y aquí tenemos que crear, evidentemente, espacios segregados, ¿no? Para que todos los usuarios de bicicleta, no solo pues, los hombres de 40 años y en buen estado de salud, ¿no? Para que cualquier usuario de bicicleta, incluyendo pues, los niños de 14 años hasta los mayores de 70 años, se sientan seguros, ¿no? Para circular. Y esto implica pues, crear carriles bici segregados y para ello hay que quitar espacio de aparcamiento o espacio de circulación del vehículo motorizado. Nunca, nunca más aceras bici. O sea, lo que no podemos hacer es crear espacio segregado para la bicicleta quitándole espacio al peatón. Porque el peatón al final es el que queremos priorizar más de todos, evidentemente, todos somos peatones y es el medio de transporte más sano y más seguro, ¿no? Entonces es el que tenemos que priorizar por encima de todos. Y luego, pues en las vías secundarias tenemos que crear espacios de 30 kilómetros por hora máximo para que la bicicleta se sienta segura y pueda realmente circular por el centro del barrio. De hecho, nuestro barómetro de la bicicleta en España, que lo publicamos cada 2 años desde las noticias por la bicicleta, indica que uno de los principales motivos para no usar la bicicleta es justamente la falta de facilidades, sobre todo por el peligro, ¿no? Que significa circular entre el tráfico de motor. Luego ya, si vamos a un espacio un territorio más amplio, que es como en nuestro caso, el mapa que veis aquí es el del área metropolitana de Barcelona, es nuestra red que planificamos y que estamos ejecutando. También tenemos que pensar en conectar estos territorios no solo para bicicletas, sino también para peatones. Porque estos territorios, que a menudo tienen distancias también que apenas superan los 5 kilómetros de distancia, son territorios que fueron, bueno, cuando se construyeron todas las autovías, autopistas, rondas y demás en los años 50, 60, 70, pues fueron fragmentados y no pensaron en que bicicletas y peatones tenían que poder conectarse, ¿no? De un lado a otro. Entonces ahora estamos sufriendo por las consecuencias, ¿no? de estos destrozos, digamos, y bueno, es caro superar estas barreras porque requieren de una ingeniería también complicada, ¿no? Y de obras de infraestructura caras, costosas, para poderse conectar, pero sí que son necesarias. Y bueno, por otro lado, también nos encontramos que cada pedacito, ¿no? de estas vías, pues a veces pertenece a diferentes administraciones. Aquí tenemos en nuestro caso 36 ayuntamientos, pero también tenemos la administración provincial, la administración autonómica y la administración del Estado. Todas ellas con diferentes pedacitos de las vías. Entonces, se necesita de un trabajo conjunto y bastante, bueno, bastante largo porque es complejo para poner de acuerdo a todos los actores, ¿no? Luego, el segundo aspecto que comentamos es el del aparcamiento seguro de bicicletas, que es un elemento básico, porque también uno de cada 4 ciclistas en España, según los datos del barómetro, ha sufrido un robo en los últimos 5 años. Es muy típico. En Barcelona también, sobre todo en las ciudades grandes, es muy típico que te roben la bicicleta si la dejas aparcada en la calle. Entonces, bueno, en la foto veis un ejemplo de lo que estamos haciendo desde la área metropolitana de Barcelona. Esto es al lado de la estación de tren, donde, bueno, justamente queremos promover la intermodalidad bicicleta-transporte público, bicicleta-tren, BTV. Y bueno, las administraciones tenemos que facilitar espacios seguros para que la ciudadanía se sienta, bueno, sienta que no es un peligro no dejar su bicicleta en cualquier lugar y que cuando regrese del trabajo pues va a estar sin la bicicleta. El tercer tema que comentábamos es el de la educación vial escolar obligatoria. Aquí en España, bueno, estamos pues como muy atrasados. Sí que hace años que hay diferentes actores que trabajan este tema, ¿no? Pero no de una forma generalizada y no de una forma regularizada, ¿no? Y no es obligatorio a nivel estatal. En el currículum escolar se contempla la posibilidad, pero es algo totalmente voluntario, no hay financiación para ello, ¿no? De forma estatal, entonces al final las escuelas, pues si tienen dinero, pueden contratar alguna cosa, pero no es algo que esté generalizado, ¿no? Y eso yo creo que es el punto peor de todos los que estamos comentando hasta ahora, ¿no? O sea que aún tenemos un largo trabajo.
En Portugal nos han adelantado, ya están en ello, y en otros países, pues eso, como Holanda, como Reino Unido, como Francia, existen programas de una amplia aplicación en todo el país. Desde la red redactamos unos modelos de pliegos para que los municipios puedan impulsar la educación vial, y para ello es muy importante también contar con la colaboración y la complicidad de las policías locales, que muchas veces son los que efectúan los cursos, ¿no?, de educación vial. Entonces hay que trabajar conjuntamente para que la bicicleta también forme parte de esta educación vial y se circule no solo no solo en el patio de la escuela, ¿no?, sino también en la vía pública, ¿no?, porque es importante capacitar sobre todo a los más jóvenes para que en el momento en el que ya tengan cierta autonomía, pues se puedan mover en bicicleta, sobre todo en la época del instituto, ¿no?, ya a los 12 años, por ejemplo, que ya puedan ir solos al instituto en bicicleta. Y luego también lo bueno de la educación vial en relación a la bici es que cuando todos estos niños y niñas crecen, pues luego, y son conductores también de vehículos de motor, pues luego entienden las necesidades también de los usuarios y los usuarios de la bicicleta, ¿no? Y bueno, eso es muy positivo. Aquí aún estamos en pañales. El otro tema que comentábamos era el de la distribución urbana de mercancías en bicicleta. De hecho, está demostrado que el 50% de los envíos de paquetería se podría realizar por volumen y por peso en bicicleta o en triciclo de carga. Pero bueno, no solo necesitamos, por un lado, impulsar, ¿no?, es la distribución urbana de mercancías en bici, pero por otro lado tenemos que limitar el acceso motorizado en determinados núcleos urbanos, ¿no? Eso es un poco la historia del push and pull, ¿no?, de palo y zanahoria. Y no podemos, o sea, no podemos pretender que solo promoviendo lo bueno, lo malo desaparezca, sino que tenemos también que ayudar a que lo malo desaparezca. Y aquí hay que ser, pues, un poco estrictos, ¿no?, con qué tipo de vehículos permites que accedan a tus núcleos urbanos, pues más compactos, más contaminados, con, bueno, con más densidad también de peatones, y donde no quieres que irrumpa el tráfico de motor y donde quieres que la movilidad sea diferente, ¿no? Y bueno, en Europa tenemos una barrera que no sé si la tenéis también en otros países del mundo, que es que la potencia del motor de bicicletas y triciclos de carga está limitado a 250 vatios. Esto puede limitar a veces, pues en determinadas rampas, determinadas pendientes, el uso de los triciclos si es que van cargados, ¿no? Y es una limitación que, bueno, por la que se lucha por eliminar, pero aún sigue vigente. Otro tema que decíamos que es muy importante es el seguimiento de la oferta y la demanda. Por un lado tenemos el barómetro, como decíamos, en España, ¿no?, que mide la parte de la demanda, ¿no? O sea, qué percepción tiene el usuario respecto a todo, ¿no? Si se mueve en bicicleta, si no, porque sí, porque no. Pero luego también tenemos que ver qué están haciendo las ciudades, o sea, cuál es la parte de oferta que tiene el usuario, ¿no?, justamente para apuntarse, ¿no?, al uso de la bicicleta. Y esto desde la red de ciudades por la bicicleta también lanzamos el observatorio de la bicicleta, es el segundo que hacemos. Vamos alternando un año el observatorio y un año el barómetro. Y justo el primero fue hace 2 años y nos dimos cuenta que también es un dato saber que no tienes los datos disponibles en relación a la bicicleta, ¿no? Em, por ejemplo, los típicos, ¿no?, de kilómetros por tipo de vía, pues sí que se suele tener o se puede encontrar, pero a lo mejor hay, por ejemplo, pues no sé, entidades de la bici que hay en tu municipio o em, personas en la administración pública dedicadas a la bicicleta, ¿no? Y bueno, pues a veces puedes contar pues una parte de esta persona, otra de aquí, otra de allá, pero no tienes, ¿no?, el dato concreto. Y comentábamos, ¿no?, con los compañeros que el no tener el dato ya es un dato, ¿no? Pero sí que es muy importante eso, poder identificar los factores clave para promover el uso de la bicicleta. Y bueno, entonces por eso sí que es interesante hacer el seguimiento de la oferta y de la demanda conjuntamente. Luego el tema de promoción de bicicleta, hay múltiples formas. Por ejemplo, nosotros desde la red pues impulsamos diferentes jornadas técnicas, campañas, subvenciones y otras acciones como el reto de 30 días en bici, que es un reto que funciona a nivel internacional.
y al que nos apuntamos, ¿no? Como red de ciudades y como ciudades participantes de la red. Y el reto este va de, pues durante los 30 días del mes de abril, pues tienes que usar tu bicicleta para cualquier uso. Y, y bueno, se basa en que tras 21 días de hacer un hábito, pues al final el hábito se convierte, ¿no? en rutina y ya pues estás preparado para seguir con ella. Este año, por desgracia, no lo hemos podido hacer por ahora, porque en abril estamos confinados, pero esperamos que en septiembre sí que lo podamos hacer. Y un tema que está pendiente es el del desarrollo de incentivos económicos para la movilidad en bicicleta, por motivos laborales. Este en España aún no lo tenemos desarrollado, si bien en otros países pues como Francia, como Holanda y en algunas ciudades, ¿no? como en Bari y en Italia, sí que lo tienen desarrollado. Pero bueno, es cuestión de copiar, avanzar, mejorar. Y luego, nada, comparto con vosotros un par de ejemplos que estamos impulsando desde la ANB, desde la Área Metropolitana de Barcelona. Una es un mapa colaborativo de la economía de la bicicleta, donde tenemos visualizados, ¿no? Una base de datos con todas las entidades y comercios locales, talleres y demás, para promover los servicios que nos están ofreciendo. Este mapa lo hemos ampliado ahora a toda España y estamos intentando pues, conseguir también mapificar y tener la base de datos de todos los servicios que hay en relación a la bicicleta y también a los VMPs, los inclusivos. Y luego también un programa que es así, bueno, es pequeña escala, pero creo que sí que es interesante compartir, que es el programa Bici Empresa, que ofrecemos de cesión de bicicletas eléctricas. Es una subvención en especie de hasta 5 bicicletas eléctricas por empresa para que los trabajadores puedan probar las bicis y, bueno, dejar el coche en casa, ¿no? Que es el objetivo. Y bueno, estamos relanzando ya desde el 17, estamos trabajando con este programa. Ya ha habido 80 empresas que lo han probado y bueno, creo que el dato es el 65% de los usuarios provienen del coche de la moto, o sea que es muy interesante. Y bueno, cuando la gente prueba una bicicleta eléctrica, pues también es una experiencia diferente y a veces puedes convencer a alguien. Y bueno, ya para acabar esta primera parte, destacar la bicicleta, ¿no? Como factor que genera cambio de hábitos y que ayuda, ¿no? Pues una palanca de cambio, ¿no? Hacia la transición energética. Destacar que es un tema de salud, o sea, no estamos hablando no sé, estamos hablando de estilo de vida, sí, pero estamos hablando de salud, ¿no? Realmente nuestras vidas se están acortando por culpa de la contaminación que respiramos generada por la movilidad en nuestras ciudades. Y bueno, urge cambiar las prioridades de las ciudades. Eso es algo que desde la red lo tenemos claro. ¿Y por qué la bicicleta en contexto COVID-19? Hemos visto que muchos territorios están impulsando el uso de la bicicleta. Primero, porque es un transporte individual que facilita el distanciamiento físico entre personas, por tanto, facilita tener una mayor seguridad sanitaria. En segundo lugar, es un modo que no contamina, por tanto, no contribuye a agravar el estado de las personas enfermas. Como decíamos, hay una relación directa entre mortalidad por la COVID y contaminación atmosférica. En tercer lugar, no hace ruido, por tanto, provoca un mayor bienestar emocional. No genera gases de efecto invernadero, por tanto no agrava la situación de emergencia climática, no provoca accidentes graves de tráfico. Esto lo destacamos como muy positivo durante COVID porque justamente evitaba el uso de los servicios sanitarios, ¿no? Durante esos días, al no haber accidentes de tráfico graves. También decir que es un modo flexible y que no ocupa espacio, a diferencia de los vehículos de motor. Y es tan flexible eso que se puede circular tanto por las calzadas, ¿no? como por espacios peatonales, evidentemente respetando la prioridad del peatón y la velocidad máxima. Es un modo de movilidad activa que genera salud física y emocional a la persona que lo usa y también a la ciudad, ¿no? Donde se usa. Es el modo de transporte más rápido para las distancias hasta 8 kilómetros o hasta 10, porque ahora ya con la bicicleta eléctrica además las distancias cotidianas están aumentando en bicicleta. Es muy económico tanto por parte de la persona usuaria como por parte de la administración pública, cosa que también es importante en esta época de crisis económica que va a venir, o que ya estamos, de hecho. También es interesante el hecho de que si las personas que por su estado de salud usan la bicicleta lo hacen,
posibilitan que el transporte público esté menos ocupado y esté más disponible para las personas pues, con mayor vulnerabilidad y que no puedan desplazarse en bicicleta. Y luego también para el transporte de mercancías y el e-commerce, que también se ha puesto tan de moda estos meses de confinamiento, porque la gente se ha animado a comprar mucho online, la ciclologística se demuestra como muy eficiente también para el comercio de proximidad, ¿no? También estamos viendo que, pues que los grandes como Amazon están copando el mercado, pero los comercios de proximidad de nuestros barrios también nos pueden traer los pedidos a casa. De hecho, en algunos municipios se están impulsando ahora pruebas piloto con ejes comerciales, justamente para, bueno, para dar vida, por un lado, ¿no? al comercio local, pero por otro lado, para dar un buen servicio al ciudadano que estaba acostumbrado a comprar en la pescadería X y en la carnicería Y pues ahora puede seguir haciéndolo aunque no se pueda desplazar por sí mismo, ¿no? Y ya por último, ya para ir acabando, que me estoy enrollando mucho, destacar las 12 medidas del plan de choque que hemos consensuado desde la red de ciudades por la bicicleta. Por un lado, ampliación táctica urgente de las redes ciclistas urbanas. Esto lo estamos viendo que se está haciendo por ciudades de todo el mundo. Lo interesante es que, evidentemente, esto persista, ¿no? No sea solo una medida temporal, sino es una medida táctica, pero no temporal, ¿de acuerdo? Luego, con el tema de los servicios de bicicleta pública, en España se cerraron muchos, así durante las primeras semanas, por precaución. Y bueno, ya se empezaron a reabrir, pero lo que pedíamos era pues, que se reabrieran todos los servicios, reforzando, si cabe, las medidas, ¿no? de limpieza y de desinfección. Por ejemplo, ahora en el Vising de Barcelona pues, es obligado el uso de guantes, ¿no? entre los usuarios. Y bueno, de hecho, desde hace un mes, el Vising de Barcelona ha ampliado con casi 7.000 usuarios nuevos que se han apuntado al servicio, porque la gente realmente está viendo que la bicicleta es una opción buena para moverse por la ciudad. Ahora también que hay menos tráfico estos días. En tercer lugar, la tercera medida es impulsar coordinación semafórica para evitar la acumulación de bicicletas y peatones, ¿no? Estamos acostumbrados a tener semáforos que respetan las olas verdes, ¿no? Las olas verdes para los coches, pero no para peatones y bicicletas, ¿no? Y esto tiene que cambiar. También para nuestra seguridad sanitaria, ¿no? Que se esperen los coches, que entre ellos están distanciados y cubiertos por sus cajitas, y en cambio bicicletas y peatones pues no deberíamos esperarnos tanto tiempo en los semáforos y acumularnos, ¿no? Por un tema de seguridad, no por otra cosa. Luego también establecer finalmente la limitación máxima de velocidades de 30 km por hora y reducir también los límites de velocidad en la red interurbana, a ser posible hasta 60 km por hora, que también son las distancias a las que un choque frontal no es mortal. Yo creo que también es importante tenerlo en cuenta en la red de carreteras interurbanas. Luego también lo que comentábamos, crear espacios de aparcamiento seguro para bicicleta, si hace falta, pues estilo pop-up, estilo temporal también. Esto en algunos hospitales se trabajó, pero sobre todo es lo importante en las estaciones de tren y de metro. Luego también el impulso de servicios de ciclologística para la última milla. También pedimos un plan estatal urgente de ayuda para la compra de bicicletas y mecánicas, y también bicicletas de carga, que también creemos que van a ser muy importantes para salir de la pandemia y poderse mover pues con la familia, con todas, bueno, con todas las compras, con todo, ya sin limitaciones. Y se va de la mano además con el aparcamiento seguro, ya es la bomba. Luego también actualizar la normativa referente a la bicicleta. Esto en cada país es diferente, pero en España ahora mismo tenemos una normativa de bicicleta muy desactualizada, digamos, respecto a lo que se vive hoy en las ciudades. Entonces, a veces esta normativa representa más un obstáculo, ¿no? que un apoyo para que las ciudades puedan promover el uso de la bicicleta. Y en este caso, pues lo pedíamos al gobierno estatal. Luego también proyectos de impulso de la economía que favorezcan pues esta industria, ¿no? Que ya vemos que ocupa a bastantes miles de personas en España, pero bueno, queremos que se favorezca aún más. De hecho, por ejemplo, en España nadie está construyendo a día de hoy triciclos de carga, ¿no? Pues bueno, quizás es un nuevo sector a explorar, ahora que se cierran también fábricas de coches como la Nissan. Luego también pedimos planes autonómicos urgentes en las comunidades autónomas para el impulso de la bicicleta, también con medidas de promoción y financiación para que apoyen a los ayuntamientos también a ejecutar medidas. El impulso decidido de la educación vial, también por lo que comentábamos, ¿no? Porque queremos que los jóvenes pues
no llenen los autobuses, ¿no? Cuando ellos pueden desplazarse en bicicleta. Y luego, pues, por último, establecer una coordinación interadministrativa de todas las políticas, ¿no? De este plan de choque. Esto, pues, Francia sí que nombró enseguida un coordinador de la bicicleta a nivel estatal. Nosotros aún no lo hemos conseguido, pero bueno, no desistimos, seguiremos persistiendo. Y bueno, yo creo que con esto ya os he explicado un poco todo lo que quería compartir. Para seguir charlando de estos temas y de otros, pues aquí tenéis mis datos. Aquí tenéis la web también, donde podéis encontrar el plan de choque. Me podéis encontrar en Twitter y Instagram. Y el correo scasorran@nd.cat. Y nada, pues nos vemos pronto. Estamos en contacto. Chao.